¿Estamos al 100% con la presidenta? La frase parecía blindar a Claudia Sheinbaum frente a cualquier duda interna. Parecía una declaración de disciplina, una señal pública de que sus aliados cerrarían filas en el momento decisivo. Pero apenas 2 horas después, esa frase quedó convertida en una grieta, porque el Partido del Trabajo, junto con el Verde y la oposición, votó contra la reforma electoral de Sheinbaum. Y ese dato cambia todo. La reforma no fue derrotada únicamente por el PAN, no fue enterrada solo por el PRI, no cayó por una ofensiva clásica de la oposición. Cayó porque partidos que caminan al lado de Morena, que comparten candidaturas, que reciben beneficios dentro de la coalición gobernante, decidieron frenar una propuesta que tocaba directamente sus propios intereses. Ahí está el corazón del conflicto. Sheinbaum había puesto sobre la mesa 3 movimientos concretos: eliminar 32 senadores plurinominales, cambiar la forma en que se eligen los diputados plurinominales que permanecen y reducir en 25% los recursos públicos destinados a partidos y órganos electorales. En discurso, muchos podían aplaudirlo. En votación, pocos quisieron pagarlo. Porque una cosa es decir que se combate el privilegio, otra muy distinta es votar para quitarse una silla garantizada, una lista segura o una fuente estable de financiamiento público. El resultado fue seco: 259 votos a favor, 234 en contra, y una abstención. No alcanzó la mayoría calificada. La reforma quedó detenida. Pero la verdadera derrota no fue solo legislativa, fue estratégica. Claudia Sheinbaum descubrió, en una sola sesión, que su proyecto puede tener respaldo popular, puede tener narrativa, puede tener impulso presidencial, pero si toca los incentivos materiales de sus aliados, la coalición empieza a mostrar fisuras. Y esa fisura es más peligrosa que un ataque opositor, porque un adversario externo se espera, un aliado que sonríe en público y vota en contra en el momento clave, obliga a recalcular toda la estrategia. La pregunta ya no es si Sheinbaum quiere reformar el sistema electoral. La pregunta es si puede hacerlo sin romper la alianza que necesita para gobernar. Si este análisis te ayuda a ver lo que otros esconden en notas pequeñas, quédate, porque lo que viene revela por qué esta votación no fue un accidente, sino una advertencia. Para entender la magnitud del golpe, hay que mirar primero el mapa de poder que rodeaba a la presidenta antes de esa sesión. Antes de la votación, Claudia Sheinbaum parecía tener el escenario controlado. Morena dominaba la conversación pública. La presidenta llegaba con altos niveles de aprobación. Y dentro del discurso oficial, la reforma electoral era presentada como una extensión natural del proyecto de la Cuarta Transformación: reducir privilegios, bajar costos políticos y atacar estructuras que durante años protegieron a las élites partidistas. Pero debajo de esa narrativa existía otro sistema, uno menos visible, mucho más incómodo: el sistema de supervivencia de los partidos aliados, porque el PT y el Verde no funcionan igual que Morena. Su peso electoral depende, en gran parte, de las negociaciones internas, de las coaliciones y de las posiciones aseguradas dentro del Congreso. Los plurinominales no son un detalle secundario para ellos. Son parte esencial de su maquinaria política. Y ahí es donde la reforma de Sheinbaum empezó a convertirse en una amenaza. Eliminar 32 senadores plurinominales significaba reducir espacios que históricamente han servido para colocar perfiles cercanos a las dirigencias partidistas. Gente que no necesita ganar un distrito, gente que llega por acuerdos internos, por cuotas, por negociaciones. Ese mecanismo mantiene viva a buena parte de la estructura política de partidos pequeños. Por eso el discurso de defender la pluralidad tenía una lectura mucho más profunda. Cuando los coordinadores del PT y del Verde dijeron que la reforma afectaba a las fuerzas minoritarias, en realidad estaban admitiendo algo más delicado sin esas listas. Su capacidad de conservar poder disminuye drásticamente. Y Claudia Sheinbaum lo sabía. Por eso la reforma era también una prueba política. No solo buscaba modificar reglas electorales,
Buscaba medir hasta dónde llegaba la lealtad real de sus aliados cuando se tocaban intereses concretos. La respuesta apareció rápido. El PT votó contra la reforma. ¿El Verde también? Y junto con ellos apareció una imagen incómoda para Morena, aliados y oposición votando del mismo lado. Eso tiene un impacto simbólico enorme, porque durante años, el discurso oficial construyó una narrativa donde Morena representaba la ruptura con la vieja política. Pero en esa votación quedó claro que varios de sus socios dependen exactamente de los mecanismos que públicamente critican. Ahí nace la contradicción más peligrosa para Sheinbaum. No puede avanzar una reforma profunda sin los votos de partidos que sobreviven gracias al sistema que ella intenta modificar. Y eso cambia completamente la correlación de fuerzas dentro del Congreso. Ricardo Monreal entendió el mensaje de inmediato, por eso habló del plan B apenas terminó la sesión. Porque el problema ya no era solamente jurídico ni legislativo, era político. ¿Cómo consigues mayoría calificada cuando tus aliados empiezan a negociar como bloques independientes? Ese es el verdadero problema que dejó la votación. No fue simplemente una derrota parlamentaria. Fue una demostración pública de que la coalición oficialista tiene límites muy claros cuando se amenaza la estructura de privilegios que sostiene a algunos de sus integrantes. Y mientras eso ocurría dentro del Congreso, afuera comenzaba otra batalla, la batalla por controlar la narrativa, porque Morena necesitaba convencer a la gente de que la reforma buscaba limpiar el sistema, pero sus aliados necesitaban justificar por qué votaron para mantener intacta una parte de ese mismo sistema. Y ahí fue donde el conflicto dejó de ser técnico para convertirse en una guerra política abierta. La sesión ya estaba rota antes de terminar la votación. En Morena todavía existía la expectativa de que, en el último momento, algunos aliados corrigieran el rumbo, que la presión política alcanzara, que el costo de votar contra Claudia Sheinbaum fuera demasiado alto. No ocurrió. Cuando aparecieron los números finales, la reforma quedó enterrada y el mensaje político fue inmediato. La presidenta podía controlar el discurso, pero no necesariamente a toda su coalición. Y eso abrió una nueva fase del conflicto. Porque la oposición entendió algo muy rápido. No necesitaba destruir a Sheinbaum frontalmente. Bastaba con dejar que las contradicciones internas crecieran solas. El PAN y el PRI aprovecharon el momento para instalar una narrativa peligrosa para Morena. Incluso los aliados del gobierno reconocían, con su voto, que la reforma era inviable. Pero el golpe más delicado no vino desde la oposición. Vino desde la imagen pública de los propios aliados oficialistas. Reginaldo Sandoval declaró seguir al 100% con la presidenta mientras votaba contra su reforma más importante en materia electoral. Esa contradicción se convirtió en un símbolo perfecto del problema que enfrenta Sheinbaum, porque reveló una dinámica que muchas veces permanece escondida en la política mexicana. Los partidos pueden compartir discurso, pueden compartir campañas, pueden compartir enemigos, pero cuando una reforma amenaza directamente sus estructuras de poder, cada uno protege primero su supervivencia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El PT necesitaba conservar espacios plurinominales. El Verde también. Ambos partidos entendieron que aprobar la reforma significaba debilitar su capacidad de negociación futura. Entonces apareció la pregunta incómoda dentro de Morena. ¿Hasta dónde vale la pena sostener alianzas con partidos que frenan las reformas centrales del proyecto presidencial? Esa discusión empezó a crecer silenciosamente después de la votación, porque un sector dentro del oficialismo comenzó a ver el episodio como una señal de desgaste, una advertencia de que algunos aliados se acostumbraron a recibir beneficios de la coalición sin asumir costos políticos reales. Y mientras esa tensión aumentaba, Sheinbaum enfrentaba otro riesgo, el de parecer incapaz de construir acuerdos incluso dentro de su propio bloque. Eso importa mucho más de lo que parece. Un gobierno puede sobrevivir a una derrota legislativa. Lo que debilita realmente a una presidencia es la percepción de pérdida de control político. Y esa percepción empezó a instalarse después de la caída de la reforma. Por eso Monreal habló tan rápido del plan B. Necesitaban transmitir que el proyecto seguía vivo.
Necesitaban evitar la imagen de una presidencia frenada en sus primeros grandes intentos de transformación institucional. Pero el problema seguía intacto. Cualquier nueva reforma tendría que pasar nuevamente por los mismos aliados que acababan de demostrar que sus intereses tienen prioridad. Y ahí comenzó el verdadero dilema estratégico para Claudia Sheinbaum: negociar y diluir la reforma para conseguir votos, o mantener la propuesta original y arriesgar otra derrota pública. Porque después de esa sesión, el conflicto ya no era solo electoral. Era una batalla por definir quién manda realmente dentro de la coalición gobernante. Aquí es donde la historia cambia de nivel. Porque la derrota legislativa no significa necesariamente que Claudia Sheinbaum haya calculado mal. También puede significar que la presidenta decidió exponer públicamente a sus aliados para identificar quién está dispuesto a acompañar una transformación real y quién solamente respalda el discurso mientras no afecte sus privilegios. Y esa diferencia es enorme. Durante años, Morena construyó una narrativa basada en combatir excesos del sistema político mexicano. Los plurinominales se convirtieron en uno de los símbolos más fáciles de atacar legisladores que llegan al Congreso sin ganar una elección directa. Protegidos por listas partidistas y financiados con recursos públicos, Sheinbaum entendía perfectamente el impacto político de ese tema. Porque incluso entre ciudadanos que no siguen todos los detalles legislativos, existe una percepción muy clara. Mucha gente siente que los partidos se protegen entre sí, mientras el costo lo paga el Estado. Por eso, la reforma tenía fuerza narrativa. Reducir senadores plurinominales, cambiar el mecanismo de acceso al Congreso, recortar financiamiento público. Todo eso conectaba directamente con una idea de austeridad y confrontación contra privilegios. Pero al mismo tiempo, Sheinbaum sabía que estaba entrando a una zona peligrosa, porque las alianzas electorales no funcionan únicamente por afinidad ideológica, funcionan por reparto de poder. Y el PT y el Verde tienen algo muy claro sin posiciones garantizadas. Su margen de supervivencia política disminuye. Ahí aparece la dimensión estratégica más delicada. La presidenta necesitaba presentar la reforma porque era parte de sus compromisos políticos. No hacerlo habría significado debilidad frente a su propia base. Pero presentarla también obligaba a sus aliados a revelar públicamente sus verdaderas prioridades. En cierto modo, Sheinbaum convirtió la votación en una línea divisoria. Quien apoyara la reforma quedaba alineado con la narrativa de reducción de privilegios. Quien votara en contra tendría que explicar por qué defendía estructuras que durante años fueron criticadas por el propio oficialismo. Y justamente eso fue lo que ocurrió. Después de la votación, el PT y el Verde intentaron justificar su posición hablando de pluralidad democrática y representación de minorías. Pero Morena entendió rápidamente que esa explicación tenía límites, porque hacia afuera, el mensaje era otro. Los partidos aliados habían votado para proteger espacios políticos que les garantizan influencia, presupuesto y negociación futura. Ese episodio dejó a Sheinbaum con dos caminos posibles. El primero, endurecer la presión política sobre sus aliados y utilizar el tema como bandera pública. Convertir la reforma en una batalla moral donde Morena aparezca como el único bloque dispuesto a eliminar privilegios. El segundo, negociar. Y negociar significa ceder. Significa posiblemente reducir el alcance de la reforma, suavizar cambios, conservar ciertos espacios plurinominales o modificar el recorte presupuestal para recuperar votos dentro de la coalición. Ahí está el verdadero riesgo del plan B. Porque una reforma diluida puede ayudar a construir mayoría legislativa, pero también puede destruir la narrativa original de transformación. Y Sheinbaum necesita ambas cosas. Al mismo tiempo necesita votos y necesita credibilidad política. Ese equilibrio será decisivo, porque si la presidenta cede demasiado, una parte de su base podría interpretar que el sistema terminó absorbiendo la reforma. Pero si mantiene una postura rígida, podría seguir acumulando derrotas legislativas que alimenten la percepción de fragilidad política. Por eso esta crisis no trata únicamente de leyes electorales. Trata del tipo de liderazgo que Claudia Sheinbaum quiere construir en el inicio de su gobierno. Y mientras el oficialismo intentaba reorganizarse después del golpe,
Otra pregunta empezaba a crecer dentro y fuera del Congreso, si los aliados ya se rebelaron en una reforma electoral. ¿Qué pasará cuando lleguen temas todavía más sensibles? El problema para Claudia Sheinbaum es que las consecuencias de esta derrota no terminan en el Congreso. Apenas empezó la votación. Comenzó también una disputa mucho más importante, la pelea por definir qué significa realmente este fracaso. Para la oposición, la respuesta es sencilla. Quieren instalar la idea de que la presidenta no tiene el control político suficiente para transformar el sistema electoral. Quieren mostrar una imagen de debilidad temprana, de una coalición fracturada y de un gobierno obligado a negociar incluso con quienes se presentan como sus aliados naturales. Y esa narrativa puede crecer rápido. Porque en política, la percepción importa tanto como los números. Si Sheinbaum aparece como una presidenta incapaz de alinear a su propio bloque, cada futura negociación se vuelve más difícil. Los aliados empiezan a subir el precio de sus votos. La oposición se fortalece. Y dentro del oficialismo comienzan a surgir grupos que buscan reposicionarse. Eso explica por qué Morena reaccionó tan rápido hablando del Plan B. Necesitaban evitar que la derrota se transformara en sensación de parálisis. Pero ahí aparece otro problema todavía más complejo. ¿Con qué concesiones se construye ese Plan B? Porque cada voto adicional tendrá costo político. El PT y el Verde ya demostraron cuál es su línea roja. No quieren perder posiciones plurinominales ni reducir demasiado el financiamiento público que sostiene parte de su estructura política. Y si Morena necesita sus votos, tendrá que decidir cuánto está dispuesto a sacrificar de la reforma original. Ese es el punto donde muchas transformaciones políticas empiezan a desgastarse. Las reformas nacen con discurso fuerte, con promesas de ruptura y con narrativa de cambio profundo. Pero cuando llegan las negociaciones reales, aparecen los acuerdos, los ajustes y las concesiones que terminan reduciendo el alcance inicial. Sheinbaum ahora enfrenta exactamente ese escenario. Y el riesgo no es menor. Porque si el Plan B termina demasiado suavizado, la oposición dirá que Morena retrocedió. Pero si mantiene intacta la propuesta original y vuelve a fracasar, el costo político puede ser aún más grande. Ahí está el verdadero tablero estratégico. La presidenta necesita demostrar autoridad sin romper la coalición. Necesita mantener la narrativa anticorrupción sin perder capacidad legislativa. Y necesita convencer a la ciudadanía de que el proyecto sigue vivo incluso después de una derrota pública. No es un equilibrio sencillo, sobre todo porque la votación dejó algo completamente expuesto. Muchos actores políticos están dispuestos a hablar contra los privilegios, siempre y cuando esos privilegios no sean los propios. Y esa contradicción puede convertirse en una bomba para el oficialismo. Porque Morena construyó gran parte de su legitimidad alrededor de la idea de combatir una clase política que vivía del sistema. Pero ahora parte de sus aliados aparecen defendiendo exactamente los mecanismos que durante años fueron señalados como símbolo de excesos. Eso tiene impacto en la narrativa presidencial. Claudia Sheinbaum lo sabe. Por eso, los próximos movimientos serán decisivos. Si logra reconstruir acuerdos sin destruir la esencia de la reforma, podría convertir esta derrota en una demostración de resistencia política. Pero si las negociaciones terminan vaciando la iniciativa, la presidenta correrá el riesgo de enfrentar uno de los problemas más peligrosos para cualquier gobierno, la distancia entre el discurso y la realidad. Y justamente ahí es donde esta historia entra en su fase más delicada. Porque lo que viene no definirá solamente el futuro de una reforma electoral, puede definir también la relación de Sheinbaum con los aliados que necesita para sostener el poder. La gran pregunta ya no es si Claudia Sheinbaum quiere cambiar el sistema político. La pregunta es cuánto poder real tiene para hacerlo. Porque esta votación dejó una escena imposible de ignorar aliados que aplauden a la presidenta frente a las cámaras, pero que votan contra ella cuando la reforma amenaza estructuras que les garantizan dinero, posiciones y supervivencia política. Y eso cambia completamente la lectura del inicio de su gobierno. Durante años, Morena construyó una narrativa basada en la idea de romper con los privilegios de la vieja clase política. Pero la caída de esta reforma mostró algo mucho más incómodo.
Parte de esa vieja lógica sigue viva incluso dentro de la coalición oficialista. Ahí está la verdadera tensión. Sheinbaum cumplió una promesa política al presentar la reforma. Eso le permite decir que intentó avanzar sobre un sistema que muchos consideran costoso y protegido por intereses partidistas. Pero la derrota reveló el límite exacto donde el discurso de transformación empieza a chocar con la realidad de las negociaciones políticas. Y ese límite tiene nombre: los aliados. Ahora viene el momento más delicado. El plan B puede convertirse en una segunda oportunidad o en una señal de retroceso. Todo dependerá de cuánto termine negociando Morena para recuperar los votos que perdió. Si la reforma mantiene fuerza, la presidenta podría convertir este episodio en una demostración de firmeza política, pero si el nuevo proyecto sale debilitado, si las concesiones terminan dejando intacta la estructura que originalmente se quería combatir, entonces la oposición tendrá un argumento muy poderoso: decir que el sistema absorbió la reforma antes incluso de nacer. Ese riesgo es real, porque en política, muchas veces las derrotas no destruyen gobiernos de inmediato. Lo que realmente desgasta es la percepción de contradicción constante. Y justamente eso fue lo que dejó esta votación. Partidos que hablan contra privilegios mientras protegen privilegios. Aliados que dicen respaldar a la presidenta mientras frenan su reforma más simbólica. Y una coalición gobernante obligada a descubrir, en tiempo real, cuáles de sus socios están dispuestos a llegar hasta el final. La historia todavía no termina. El plan B ya está en construcción. Las negociaciones ya comenzaron. Y las próximas semanas mostrarán si Claudia Sheinbaum logra reconstruir la mayoría que necesita o si esta derrota marca el inicio de tensiones mucho más profundas dentro del oficialismo. Porque después de esta votación, quedó claro algo fundamental. La batalla ya no es solo contra la oposición. La batalla también está dentro de la propia coalición que sostiene el poder.